Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí en nuestra nueva cita con Synergy Nat, citas de conocimiento. Y bueno, como sabéis, siempre intentamos abordar temas bueno, que sean interesantes. Nos basamos también en lo que nos habéis ido pidiendo. Y bueno, hoy tenemos el placer de contar con Joaquín Torreta de Azur. Bienvenido, Joaquín. Hola Lola, un gusto estar de vuelta Y por acá. eso te iba a decir que Joaquín es ya un asiduo, porque bueno, porque al final cuando tratamos temas de agua, pues intentamos siempre hablar con los mayores expertos que conocemos en este ramo. Y en este caso, bueno, nos toca hablar de técnica, nos toca hablar de euros y bueno, ver cómo podemos reducir costes con la tecnología, que de eso se trata. Y bueno, sabemos que es una pregunta recurrente, ¿cuánto cuesta esto? ¿Esto qué me va a suponer? Porque está claro que en un mundo tal y como estamos, que suben tanto los costes de los insumos, como estamos viendo gasoil, como estamos viendo abonos, bueno, pues el intentar economizar y utilizar la tecnología que para eso está, yo creo que es un factor muy importante. Así que Joaquín, cuando quiera, Joaquín es director de Ingeniería de Aplicaciones y nos va a hablar de eso, de esa aplicación de la tecnología y de cómo ahorrar con ella. Así que nada, cuando quieras, Joaquín. Claro, Lola. Bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Estaban varios webinars que venimos haciendo. Hoy les ha, bueno, gustado el tema de sacarme un poco de la zona de confort. Como sabes, yo soy más de la parte técnica y me han traído a la parte de número y demás, pero bueno, hay que tocarlo muchas veces cuando vas al campo, te preguntan, bueno, ¿y esto cuánto? ¿Y en cuánto lo amortizo? ¿Y en cuánto? Bueno, vamos a tratar de poner blanco sobre negro y hablar con algunos números medidos reales en algunas instalaciones y demás, y dar la justificación técnica de por qué se obtienen estos ahorros, estas mejoras en riego por goteo subterráneo. Pero siempre teniendo en cuenta que el sistema más caro de todos es el que nos sirve, ¿sí? O sea, siempre tener en cuenta que vamos a tener que hacer las cosas para que esto ande y nos dure los 20, 25 años que pensamos la instalación. Bueno, voy a compartir, ya me decís si se ve bien. Mm, Ahora, Tarda un poquito, pero ya, ahora, perfecto, sí, sí. Ujú. vale. Bien, como les decía, lo que vamos a intentar ver es una reducción de costes que vemos operativos gracias al RGS. Ese es el título. Pero lo vamos a dividir en distintos, bueno, apartados, empezando desde una comparación entre RGA y RGS, y después sí ver costos desde la inversión hasta, bueno, los ingresos y los costes operativos. Bien, y acá me apoyé mucho en lo que tenemos compañeros como de Novagri que se dedican a hacer instalaciones y de propios clientes nuestros Joaquín, que, perdona, Joaquín, sí, nos dicen que se oye con eco. a ver, Ah, yo a te ver, oigo quizás, bien. No sabemos si es esta persona o... eh, a ver, no sé si quitarme los auriculares. Yo lo que pasa es que te oigo bien. Si alguien más oye con eco, por favor lo podéis ¿Me escuch- decir. Más que nada porque lo me grabamos escuchás y bien ahora, Lola? habla más. ¿Habla? Lola, hola, hola. Sí, yo te escucho bien. Antes también te escuchaba bien. Es una Bueno, persona que ha dicho que te escuchaba con eco. A los vale. dos, a nosotros Sí. dos. Vale, Ah, pero no sabemos, Daniel, si eres tú solo. Me están diciendo que el resto lo escuchan bien. Entonces, Daniel, es un problema tuyo. ok. Eh, Bueno, ya dejo ¿Vale? desconectados los auriculares y sigo así, Sí, no pasa vale, nada. pero nada, Daniel, perdona, intenta arreglarlo tú. Nada, No hay drama. gracias. No hay drama, no hay drama. Vale, entonces vamos a ir viendo desde o sea, te decía, me estaba basando en información que obtuvimos de empresas instaladoras, como puede ser Novagri, que trabaja con nosotros aquí en el grupo de Synergy Nats, y de propios clientes, ¿sí? Con sus propias cuentas de resultados y con bueno, su propia experiencia. Y qué mejor que esa en el campo donde verdaderamente se miden los números y no en el Excel. Entonces, lo que vamos a ver, bien, es primero una descripción, pequeña descripción técnica de sistemas para los que no estén familiarizados con el riego por goteo subterráneo, simplemente que sepan básicamente las principales diferencias a nivel económicas.
la explicaré un poquito a nivel técnica, pero básicamente a nivel económica. Después vamos a ver la inversión inicial que implica esa diferencia, las diferencias en eficiencia hídrica, en rendimiento productivo, los costes operativos de cada una, de riego por goteo aéreo y subterráneo. En este caso siempre vamos a comparar con riego por goteo aéreo, ¿sí? No vamos a ir contra una aspersión como podría ser en un cultivo extensivo. Por último, vamos a hacer un balance económico y después una comparación un poquito más cualitativa. Bien, y a lo último ya unas conclusiones y recomendaciones y cosas que tenemos que tener en cuenta si vamos a ir por uno o por otro y si optamos verdaderamente por riego por goteo subterráneo. Bien, entonces, riego por goteo aéreo es bastante conocido, ¿sí? Ya sabemos que tenemos el gotero en la superficie del suelo, que dependiendo el tipo de cultivo, en este caso, si vamos con cultivos como puede ser el almendro, dependiendo el tipo de instalación, vamos a ir con una tubería entre 30 y 80 centímetros. Los caudales de los emisores, los más normales, van desde 1 a 2,3 litros por hora. ¿Sí? 1, 1,6, 2, 2,3. Ya por encima cada vez se usa menos, ¿sí? De 3 y 3,6, incluso hasta en el pasado se puede usar hasta 4 u 8 litros. Hoy ya en general trabajamos en este rango. Las presiones de trabajo que van a ir desde 0,8, el gotero más desfavorable, hasta 3,5, ese suele ser el rango. Más que nada a nivel de seguridad en los goteros autocompensados. La filtración entre 100 y 130 micras. Podemos estar hablando de una vida útil planificada entre 15 y 20 años, siempre pensando en que vamos a hacer un buen manejo, que la filtración va a funcionar bien, que vamos a hacer tratamientos preventivos, etcétera. Y los controles. Cuando digo controles me refiero a controles principalmente de caudales, ¿sí? Son necesarios. Y los colectores de limpieza, ¿sí? Los colectores de limpieza se recomiendan, por lo menos yo los recomiendo. Cuando tenemos más de 10 hectáreas, ¿sí? Contar con colectores de limpieza donde podamos unificar unas 20, 25 líneas de tubería para poder limpiarlas todas a la vez. Esto quiere decir, para los que no estén familiarizados, tenemos un colector de alimentación y las tuberías generalmente quedan con las puntas abiertas, digamos, al final de la línea de nuestro árbol, ¿no? De nuestro cultivo. Esas líneas al final se tienen que abrir para limpiar y lo más recomendado, más que nada porque ganamos en eficiencia y porque si no, no se hace, porque lo he visto, porque el tiempo que demanda de hacer los descoles sin colector de limpieza hace que se hagan mal o no se hagan, justifica la inclusión de colectores de limpieza. Es decir, conectamos a una tubería de 50 milímetros, incluso cuando tengamos riego por goteo aéreo, unas 20, 25 líneas y de esta manera nos garantizamos tener la velocidad de arrastre suficiente para poder limpiar varias líneas a la vez. Esto a nivel operativo es, mm, a ver, ¿cómo lo digo? Podemos ganar hasta 6, 7 u 8 veces en tiempo y eso es al final el sueldo del operario bastante. Un cliente nuestro en Chile comentaba que pasaba a limpiar una vez cada 3 meses a una vez cada 10 días cuando pasó a colectores, por la velocidad que ganó. Y eso al final es vida útil del sistema. Que si bien nosotros estamos pagando el polietileno o el PVC, como vamos a ver después, en vida útil del sistema, en reemplazo de tuberías, se ve amortizado muy rápido. Pero bueno, no nos desviamos. Seguimos con río por goteo subterráneo. Acá lo que hacemos es enterrar la tubería. Bien, ya no la dejamos en superficie, la enterramos entre 20 y 30 centímetros de profundidad. Fíjense que las distancias, caudales, presiones de trabajo, separación de laterales, filtración, son exactamente iguales. De hecho, nosotros muchas veces podemos arrancar con una tubería en superficie los primeros años y enterrarlo al segundo o tercer año. Pero lo que ganamos acá es en vida útil por varias razones que siempre las hemos comentado, pero bueno, básicamente ya no tenemos roturas, las obturaciones por precipitación de sales se ven disminuidas, por proliferación de materia orgánica también, porque por ejemplo ya la tubería no está expuesta a la atmósfera y al calor que puede hacer proliferar ciertos microorganismos. El mismo desplazamiento que hay que hacer muchas veces para hacer labores y puede terminar dañando la tubería ya no se encuentra. Ya no la vemos el daño por radiación UV, que si bien la tubería está preparada a lo largo de los años, puede sufrir daños y necesita ser reemplazado. Por eso vemos que con un buen manejo en RGS podemos ganar unos 5 años más de vida útil de esa tubería. Ahora,
Los controles acá sí que son obligatorios, es decir, auditar caudales y muchas veces presiones si podemos también son muy importantes. ¿Por qué? Porque cualquier problema que nosotros tengamos en riego por goteo subterráneo es mucho más costoso solucionarlo que en riego por goteo aéreo. Tener que desenterrar una tubería es mucho más caro que tener que desconectarla en riego por goteo aéreo. Entonces hay que atajar los problemas antes de que profundicen. Y acá los colectores de limpieza son fundamentales, porque no podemos jugarnos a que no se limpien los colectores de limpieza, a que no se limpien los finales de línea, perdón, porque al final vamos a terminar obturando la tubería con las mismas consecuencias que tenemos en el anterior, es decir, el costo de reemplazo de estas tuberías. Vale. Pongamos algunos números, ¿sí? Bien, en riego por goteo aéreo vamos a diferenciar, bueno, en ambos en realidad, lo que es tuberías principales y secundarias, es decir, esto conducción, los laterales de riego con los goteros integrados, esto es decir, básicamente los goteros, la tubería de gotero, luego el cabezal, con toda la tecnología que necesitamos en el cabezal, y luego unos extra, en este caso, el extra de enterrado de tubería para RGS y de colectores de limpieza, que en este caso también solo lo consideramos en RGS. Bien, ¿qué hacemos? Estamos considerando una instalación de entre 10 a 20 hectáreas. Bien, nosotros sabemos que a medida que aumentamos la cantidad de hectáreas, evidentemente el costo por hectárea se va diluyendo, porque al final lo que es el costo de cabezal se va dividiendo por más hectáreas. Entonces el costo por hectárea va bajando. Entonces, en tuberías principal y secundaria, en ambos vamos a tener lo mismo. La instalación, como les decía, es la misma. En laterales de riego vamos a tener un pequeño sobrecoste en RGS por la inclusión de tubería con goteros autocompensados y antisucción. En riego por goteo aéreo, el antisucción no es, a ver, no es necesario, pero sí sepan que en algunos suelos arenosos en Chile he encontrado goteros en superficie que al no ser antisucción y parar el riego, ese suelo tan arenoso y tan suelto, el gotero dado vuelta, por la duda, claro, no era de azul, sí que succionaba partículas y bloqueaba el laberinto. Entonces, en ese caso, incluso estando en superficie, hasta se recomendaría una antisucción. Pero en líneas generales, en el 80% de los casos, con autocompensado, estamos cubiertos. Luego, lo que es el automatismo, filtración y bombeo es exactamente igual. Vamos a usar el mismo, es decir, vamos a estar en los mismos valores. Fíjense que es compartido. Y acá sí tenemos un sobrecoste de enterrar la tubería, es decir, pasar con la máquina, con el apero, enterrando la tubería. Y obviamente el polietileno o el PVC, como les decía, de 50 milímetros, lo más común que se usa en algunas zonas de 40, ¿sí? También lo he visto. Para ir seguro, el 50 milímetros es lo mejorcito para evitar la contrapresión de la tubería y garantizar la velocidad de la limpieza. Entonces, cuando hacemos los números, podemos saber que en riego por goteo aéreo vamos a tener entre 2.600, que puede ser un cultivo leñoso, este es un valor que podríamos encontrar en un cultivo leñoso, hasta 4.150 € la hectárea, con un cultivo un poco más intensivo, si se quisiera, donde tenemos quizás más densidad de tuberías. Y en RGS lo mismo, acá iríamos a un intensivo y 4.920 o 5.000 € la hectárea, estamos hablando quizás de un cultivo como puede ser un extensivo, una alfalfa, maíz, cebada, centeno, donde tenemos alta densidad de tuberías y bueno, nos podemos ir a ese valor de euros hectárea. Ahora, ¿qué pasa con la eficiencia hídrica? Y luego esto lo pasamos a números, ¿sí? Ya sabemos que tenemos un sobrecoste en RGS, pero ahora vamos a ver en lo que ganamos. Vamos a suponer este caso, esto es en una finca de Aragón, ¿sí? Unas 30 hectáreas, que consumían unos 6.000 metros cúbicos hectárea año, y en RGS estaban en 4.800, ¿sí? Para obtener rendimientos similares. Entonces, tenemos un 20% de ahorro en agua aplicada y ganábamos en eficiencia en la uniformidad de aplicación de agua. A ver, esto siempre lo comento yo cuando hago la charla en eficiencia de uso de agua, ¿sí? El EUA, que nosotros siempre lo mencionamos. La eficiencia de uso de agua es del agua que yo aplico, cuánto está potencialmente disponible para mi planta.
Bien, sabemos que en gravedad esto está en torno al 50, 60%, en aspersión puede estar en el 70%, en riego por goteo aéreo estamos generalmente en un 90% y en riego por goteo subterráneo podemos llegar a un 96, 97. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que de cada 100 metros cúbicos hora que yo esté bombeando, o 100 metros cúbicos si quieren en volumen, 96 son potencialmente disponibles y aprovechables por mi planta en riego por goteo subterráneo y 90 en riego por goteo aéreo. ¿A qué se debe esta diferencia? Principalmente a lo que vemos acá. La más importante, evidentemente, es la evaporación. Y más lo tenemos en zonas como acá al sur de España, bien, donde la demanda atmosférica es muy alta, ¿sí? Entonces podemos tener cerca de un 15% de pérdida de agua, en este caso simplemente por evaporación en superficie. En riego por goteo subterráneo, si nosotros hacemos un buen manejo y no llevamos el agua hasta la superficie y la dejamos a los primeros 5 centímetros, esto puede ser virtualmente cero. Luego tenemos otro problema que es cuando se hacen manejos desmedidos del riego, podemos tener una escorrentía superficial, una percolación profunda, que acá quizá el riesgo es un poquito mayor en riego por goteo subterráneo, porque ya partimos de una tubería que está enterrada, con lo cual partimos de aportar agua a unos 20-25 centímetros, y tenemos también un mayor consumo de malas hierbas, ¿sí? Que nos van a secuestrar un poco de ese agua y por ende al final no está disponible para nuestro cultivo. Entonces, haciendo un mal manejo, a ver, un mal manejo puede ser cero, ¿no? Eficiencia, pero podemos ir desde un potencial 61 a 90% en riego por goteo aéreo. Yo creo que en 90 sí es el máximo, que de todas formas eso es muy bueno. Y el riego por goteo subterráneo es 96%. Simplemente como curiosidad, porque me gusta a mí por ahí contar algunas curiosidades, medidas en algunos lugares en los que me ha tocado estar, yo siempre había entendido que la eficiencia de uso de agua por aspersión en el riego por aspersión era cercano al 70-75%. Pero en unas zonas del centro norte de Arabia Saudí, con temperatura de 48-50 grados y humedad casi cero en verano, estaba medida que con los pivots la eficiencia de uso del agua era cercana al 50, es decir, casi una gravedad de la cantidad que se evaporaba. Me llamó mucho la atención y es algo que me gusta mencionar cuando hablo de esto, simplemente para tener en cuenta la importancia también del ambiente en la eficiencia de uso de agua, que no es solo la cantidad de agua, sino cuándo se aplica y cómo se aplica. Bien, el cuarto ítem era el rendimiento productivo. Acá en general podemos tener una diferencia. De hecho, este cliente marcaba una cierta diferencia en almendro, pero bueno, era cercana al 5%. No había tanta diferencia en la entrada en producción ni la entrada en plena producción. Lo que sí notaba era cierta estabilidad en riego por goteo subterráneo, año tras año, ¿sí? No veía unos picos y valles en algunas zonas, que se cree, a ver, como lo ve él, debido más que nada al manejo del fertirriego. Al final yo creo que una de las principales ventajas que usamos con el riego por goteo subterráneo es el poder realizar la multiinyección, controlando conductividad y pH como hacía este cliente, y manejar las condiciones del bulbo húmedo, ¿sí? Y al final mantener toda la zona radicular en condiciones óptimas para el desarrollo del cultivo. De todas formas, como les decía, este 5% de rendimiento lo conseguía con casi un 20% menos de agua, entonces sí que salía bastante rentable los números. Ahora, sí vamos a ver qué pasa con los costes operativos. Bien, bueno, a estos 6.000 metros cúbicos vamos a ponerle un valor de 0,18 euros por metro cúbico, ¿sí? Vamos a poner un coste de energía de bombeo, bien, que va a ser evidentemente menor en riego por goteo subterráneo, ya que el tiempo de riego es menor, evidentemente, hasta un 20% menor. El costo de fertilizantes por la eficiencia de uso también es menor, que podemos hablar de un 13%. Muchas veces hablamos entre un 10 un 15%. En este caso se medía un 13% de disminución en el uso de fertilizantes.
En mantenimiento de malas hierbas, hablamos de reducir hasta 100 euros la hectárea en manejo. Al final, al tener las malas hierbas sin estar regándolas constantemente, su desarrollo era menor y por ende realizaba una pasada menos de desmalezado. Bien. El mantenimiento de químicos también era menor, pero en este caso porque el agua, el pH del agua era un poco alto, con lo cual se precipitaban carbonatos y eso no lo veía en subterráneo. Esto lo hemos hablado en algunas otras charlas, pero bueno, en general los carbonatos precipitan al final del riego, cuando la tubería se calienta y se evapora el agua, y se concentran los carbonatos y bicarbonatos y precipitan con el calcio. En este caso, no lo veía al tener la tubería enterrada. Sí, hay que tener claro que en este caso sí hacía tratamiento antirraíces, ¿sí? 2 veces al año con herbicida. Y bueno, ahí sí que casi casi salía empatado. Pero bueno, estamos hablando de que aproximadamente le daba unos 25 euros hectárea. Y una de las importantes valores que marcaba él era el tema de reposición de laterales, que él sabía que tenía que reponer, pero no contaba los tiempos de reposición. Pero acá sí les menciono que un productor de avellano, yo sé que estamos trabajando en almendro y demás, pero bueno, aplica en este caso, ya que estamos hablando de riego por goteo subterráneo, tenía ambas instalaciones y él, al enterrar la tubería, hablaba de $150 por hectárea de ahorro, ya que en el movimiento de tuberías, en las cosechas y demás, él rompía aproximadamente el 5% de las tuberías, tenía que reemplazar todos los años. Entonces, en ese sentido, él veía un ahorro bastante marcado por hectárea solo en reposición de material. Entonces, el OPEX anual orientativo, estamos hablando de unas 2.000 euros hectárea en RGA y unos 1.500, 1.700 en RGS, con lo cual estamos hablando de un 20-25%. Y además, como ítem extra, marcar esto, el tema de la vida útil, ¿sí? Que en uno estamos hablando de 15-20 años y el otro a 20-25, siempre con un óptimo manejo, ¿vale? Entonces, pasando esto a número, ¿sí? Un balance económico. Ahí tienen los supuestos, el precio de la pepita, producción, NRGA, NRGS, costo del agua, la dotación, RGA y RGS, el OPEX medio. Y, y podemos ver que a los 20 años, la inversión inicial, bueno, ya la habíamos calculado, con lo cual era más caro en RGS. Los ingresos brutos haciendo el rendimiento por hectárea por año, anualizando, de nuevo, esto es con un supuesto en base a lo medido un año extrapolado a 20, podemos estar hablando de 9.200 euros por encima del RGS. El coste del agua, evidentemente, es menor. El OPEX total acumulado que vimos antes, sin el agua, también menor. Y la reposición de laterales, estamos hablando de 1.900 euros en RGA versus 200 en RGS, que, bueno, teóricamente, si nosotros manejamos bien nuestro sistema y no tenemos intrusión radicular y las obturaciones se ven minimizadas por un mantenimiento dependiendo de la naturaleza del agua, pero con un ácido, con un oxidante, podemos estar hablando de 200 euros. ¿Qué nos da esto? Más o menos, a después de los 20 años, 20.360 euros hectárea de diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que en un año productivo pagamos básicamente el sobrecoste del RGS, ¿sí? Y si el agua se vuelve más cara, evidentemente nosotros lo vamos a amortizar antes. Hay que tener claro una cosa, porque muchas veces nosotros contamos con esos 6.000 y seguimos aplicando los 6.000. Bueno, si nosotros hacemos un manejo eficiente y sabemos cuál es el potencial de nuestra instalación y vamos a la mayor relación euro metro cúbico, bien, nosotros vamos a optimizar esta relación. Si nosotros aplicamos todavía los 6.000 metros cúbicos independientemente de cuánto necesite nuestro cultivo, evidentemente lo que es el costo del agua, eso que veíamos ahí, coste de agua acumulado, va a ser el mismo. Solamente que por ahí veamos un poquitito más de rendimiento respondiendo a esta cantidad de agua aportada en RGS. Bueno, comparando y haciendo un pequeño repaso. ¿Qué pasa? Vamos a ver la eficiencia de uso de fertilizantes, compatibilidad con el agromecánico, lo que es
porque no son todas buenas, evidentemente, para el RGS, sino que incluso nosotros algunas veces descartamos algunos proyectos porque hay que saber, el que maneja el riego tiene que estar comprometido, tiene que saber que es un cambio de paradigma. Al final estamos acostumbrados a ver el agua, nos gusta ver el agua, y en RGS no lo vamos a ver. Entonces tenemos que empezar a interpretar indicadores indirectos. Bien. Entonces, en la detección y reparación de fugas, va a ganar el riego por goteo aéreo. Bien. En eficiencia de uso de fertilizantes, en RGS, si hacemos un buen manejo, controlamos de nuevo el pH, manejando un pH del bulbo húmedo entre 6 y 6,5, vamos a garantizar la disponibilidad de nutrientes, y si manejamos la conductividad 1,4, 1,6, dependiendo el cultivo que estemos trabajando, en almendro, por ejemplo, vamos a evitar un estrés salino, por ende vamos a hacer un aprovechamiento mayor de los fertilizantes, podemos aumentar la eficiencia de uso. La compatibilidad con laboreo mecánico en riego por goteo aéreo, siempre pensando superficial, ¿no? En riego por goteo aéreo, evidentemente, vamos a tener riesgo de rasgar los laterales, y esto al final son fugas de agua, tiempo de los operarios, reemplazo de tubería, etcétera, etcétera. En riego por goteo subterráneo no tenemos ese riesgo, o lo vemos bastante minimizado. Lo que decía, la detección y reparación de fuga en RGA es muy fácil. Al final vemos una tubería dañada como una fuente en el medio del campo. En riego por goteo subterráneo necesitamos, para una fuga, esperar un tiempo prudente hasta ver el agua en superficie, y para goteros obturados siempre observar caudalímetros, ¿sí? Caudales a finales o volúmenes aplicados al final del riego. Es algo que a mí me, me canso de repetir, pero es que no se suele llevar a cabo, la verdad. O sea, no se audita la instalación apenas se pone en marcha. Uno tiene que saber, tener claro en RGS cuál es el caudal de su sector, de cada uno de los sectores, y tenerlo anotado. Y ese va a ser el parámetro con el que yo voy a jugar. Yo creo que lo he repetido varias veces, Lola, pero es que me he cansado de visitar campos donde no se sabe por sector, entre 25, 28, 30 metros cúbicos hora, 50, te dicen más o menos. Todos los sectores, bueno, más o menos. El problema es que ese es el elemento que nosotros tenemos que tener en la cabeza para luego ver si actuamos o no, si hacemos un tratamiento correctivo o no. Y si dejamos pasar mucho tiempo, el tratamiento correctivo cada vez es más caro, y cada vez lo vemos más afectado en la cuenta de resultados, porque al final el tiempo que el gotero está obturado o parcialmente obturado es tiempo que la planta no está recibiendo la misma cantidad de agua y fertilizante que nosotros esperábamos que reciba. Pero bueno, me distraigo, siempre viste que me meto en la parte técnica, y me distraigo de la parte económica. El control de malas hierbas, evidentemente, tenemos menos germinación en RGS porque el banco de semillas de los primeros 5 centímetros no lo estamos regando, y si llega por alguna razón germina, estas malas hierbas tienen que desarrollar raíz hasta llegar hasta el bulbo húmedo y a la zona de profunda donde está el agua para desarrollarse. En riego por goteo aéreo no tenemos esa capacidad de discernir, digamos, o de separar. Si tenemos acá, es algo que puede pasar y que he visto en algunas instalaciones en Andalucía y demás, la reconversión varietal o cambio de cultivo, básicamente, ¿sí? Bueno, acá en RGA al final se puede hacer una retirada de las tuberías y hacer la reconversión. En riego por goteo subterráneo es muy complicado, es muy, muy probable que perdamos la instalación. O sea, es muy difícil retirar todas las tuberías y volver a hacerla. Es un análisis que hay que hacer cuando nosotros planteamos el sistema, si vamos a ir con un cultivo, cuánto tiempo nos ponemos de objetivo, porque cambiar a los 5 o 6 años puede ser un problema para toda la instalación. Obturación por raíz en RGA no hay riesgo. En riego por bote subterráneo sí que lo hay, sí que tenemos que estar atentos, más si trabajamos en ecológico, hay que estar muy atentos, más que nada a medir caudales y hacer tratamientos con químicos ecológicos. Cuando trabajamos en convencional sí que podemos ir con algún herbicida, bien. Eh, Cuando trabajamos en algunos casos que tratamos de ir con subvenciones y demás, RGS tiene una puntuación mayor por el hecho básicamente de ser
un sistema más eficiente en el uso del agua, con lo cual si tenemos que ir a algún tipo de subvención o crédito, demás, seguramente puntuemos mejor. El impacto en el suelo, al final en RGS tenemos menos movimiento de tierra, ¿sí? En el RGA al final tenemos mayor superficie húmeda, el bulbo húmedo se hace mayor y por ende al final vamos a tener un poquito más de evaporación. ¿Y qué pasa si en el futuro nos disminuyen la dotación? Bueno, en RGA, si estamos haciendo un excelente manejo, evidentemente vamos a tener menos capacidad para adaptarnos a esa reducción de dotación. En RGS, siempre, a ver, como tenemos esa capacidad de estar trabajando con un 15% menos del potencial teórico que nosotros calculamos en RGA, es decir, la ETC calculada en RGA, en RGS, eliminando la evaporación, estamos trabajando entre un 10 y un 15% por debajo, tenemos esa capacidad de adaptarnos a un pequeño corte en una disminución en la dotación. Entonces, en recomendaciones y conclusiones, acá tenemos un instalador con el colector de limpieza. Bien. El riego por goteo subterráneo, básicamente tenemos una ventaja económica de 20.000 euros hectárea en 20 años, según lo que vimos en el balance previo. Esto es mm, básicamente basado por el costo operativo. El costo de inversión siempre va a ser un poco mayor. ¿Cuánto? A línea general siempre decimos un 15%. Tengan eso en su cabeza, va a ser un 15%. El ahorro hídrico del RG va a estar en torno al, acá dice 15 a 25. Yo te puedo llegar a decir un 10% tranquilamente, un 10 a un 15%, intentando, si mantenemos el agua útil aplicada, vamos a estar en un 10 a un 12%. En manejos muy malos podemos estar en un 15 o 25 tranquilamente. ¿Qué pasa? El RGS necesita una formación, o sea, o por lo menos ser consciente de lo que estamos haciendo, cómo manejamos el riego, dónde lo estamos dejando en profundidad, cómo estamos haciendo las aplicaciones de mantenimiento preventivo, antirraíces, antiobturación orgánica, inorgánica, limpieza de finales de línea, etcétera. ¿Sí? No es algo que nosotros podamos instalar, poner el controlador, a regar 1 hora y media todos los días y volver a los 6 meses, a 7 meses a la cosecha, así durante 10 años, porque nos vamos a estrellar, ¿sí? Hay que estar auditando la instalación. eh, y yo incluso hasta me gusta más porque se aprende más. Al final, viendo los números, viendo las respuestas de los cultivos y viendo cómo van respondiendo a distintos manejos, uno se entrena el ojo también. Y es lo que digo acá abajo, al final el RGA es preferible cuando no voy a tener tanto tiempo o tanto conocimiento para entender cómo lo estoy manejando y ni lo que está pasando en mi sistema. Y otro elemento no menos importante, lo que decíamos antes, que al final el RGS para convocatoria de modernización de regadíos y demás, lo estamos viendo en algunas comunidades de regantes, siempre va a estar mejor puntuado. ¿Sí? Bueno, como te decía, esto traté de ponerle número y cabeza un poco a los Muy valores bien, que Joaquín, teníamos, muy claro pero y muy directo. Bueno, te tengo que decir, bueno, estoy trabajando desde mi grupo con Azul en ese sentido y te ha faltado una pincelada. La dígamelo. reducción de las emisiones en gases de efecto invernadero. Sabés que tenés razón. Lo que pasa es que estoy haciendo el curso. Todavía no lo terminé. Vamos por el segundo capítulo, todavía no lo terminé. Pero sí, tenés razón. Sí, claro, al final cuando tú estás aplicando el abono bajo tierra, no tienes emisiones. Y bueno, tienes, reduces las emisiones por la localización de la fertilización y también por ese ahorro en riego, siempre y cuando no tengas energía renovable. Entonces, bueno, estás abaratando en la impulsión también. Lo que tenemos más o menos cuantificado es un ahorro de un 10% en emisiones, que ahora diez con por la nueva ciento normativa son créditos también que se puede uno beneficiar. Bueno, y aprovecho para decir que estamos en periodo de matrícula que acaba mañana.
Así que el curso está empezado, pero si alguien quiere matricularse, mañana acaba y es una oportunidad porque este año son 150 con respecto a 550 porque está subvencionado. Entonces, bueno, seguimos con esto, que me lo estaba viendo, de Lo, dónde están mis emisiones. es que no, es que todavía no lo aprendí a cuantificar, Lola. Entonces No te, no no te puedo, pero preocupes. después del curso yo creo que sí. Sí, sí, sí. Bueno, ya lo veremos. Nos preguntas que qué mantenimiento requiere este Vale, RGS. vale. Todo va a depender, y por suerte hablamos de parte técnica, creo que me gusta. Todo va a depender de la calidad de agua que tengamos, ¿sí? No es lo mismo tener un agua de pozo que un agua de río, que tener un agua de embalse. Bien. Cada agua va a tener un tipo de obturación potencial previsible. Es decir, voy con un agua de embalse o de río, lo más probable es que sea orgánico. Si voy con un agua de pozos muy básica, es decir, con pH elevado, lo más probable es que tenga alta concentración de carbonatos y bicarbonatos que puedan precipitar con el calcio. Entonces, los tratamientos a líneas generales para el agua son dos. Uno, acidificación, trabajando entre pH de 5, 6, 5,5, 6, suele ser fantástico tanto para la disponibilidad de nutrientes como para eliminar los carbonatos y bicarbonatos y dejar el calcio libre. Y tratamientos oxidantes, ¿sí? El oxidante en algunas épocas se usaba hipoclorito, hoy evidentemente no, al final si no aplicas cloro y sodio al suelo, pero bueno, es un oxidante, al final es la lejía que nosotros usamos para desinfectar la casa. Y lo que se usa mucho hoy en día es peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno vienen en formulaciones también con ácido acético, peracético, estabilizante de plata. No vamos a decir la marca, ni mucho menos, pero ya todos creo que saben cuál estamos, o la mayoría utiliza. Eso es más que nada para orgánico. ¿Sí? Cuando yo vea un mucílago, una baba, un alga o algo así, eso oxidante. Se aplica un oxidante, se deja actuar toda la noche y el otro día se abren los colectores de drenaje. Y para raíces, lo más común, antes se usaba Treflan, ahora está prohibido, andaba muy bien. Y hoy se usa también la pendimetalina, que es también una dinitroanalina. Con una o dos aplicaciones al año es más que suficiente. En general, el almendro no es tan agresivo si hago un buen manejo, más que nada hídrico, no tendría por qué tener riesgo de intrusión de raíz. Luego, las cantidades, bueno, son 0,25 mililitros por emisor. En fin, a ver, tenemos el manual y creo que al final tenía el QR si lo querían, podían descargar. Sí, en Synerginal lo tenéis, el manual. Mm. Hmm. Sí, María, si puedes poner también el link. Sí, sí, perfecto. Ujú. Vale, pues ahí lo vería. Nos preguntan también que cuál es la distancia en un cultivo de árboles, la distancia ideal. Vale, pero depende si estamos hablando de almendro en superintensivo, en olivo. Bueno, lo sabrá mejor que yo. Lo en superintensivo está hablando de 1,5 por 3,5, dependiendo si están Sí, no, no, 1,30. pero yo creo que de dónde poner Ah, del las tronco. cintas. Sí, yo creo que Ah, sí. vale, lo decía ahí, en superintensivo en general vamos a unos 30, 40, hasta 50 centímetros del tronco. Pero si vamos a un intensivo o incluso a un marco tradicional, por ejemplo, tranquilamente podemos ir a unos 80 centímetros del tronco. Más o menos en general, para que tengan Mm, una idea, es a la periferia de la copa del árbol. Ahí generalmente es donde trabajamos. ujú, Incluso, por ejemplo, en pistacho podemos irnos a 1,10 m, 1 metro. Olivo también, podemos ir a 1,10 m, 1,20 m. ujú, Depende cómo manejen la copa del árbol. Acuérdense que si van a cultivos leñosos, por ejemplo, en marco tradicional, lo van a llevar 2 años o 3 años en superficie, moviendo la tubería un poco hacia afuera para estimular el desarrollo radicular. Y el tercer año, donde tengan la copa del árbol, enterramos ahí. Invierno siempre, ujú, acuérdense. ujú. Necesitamos, Joaquín, se necesitarán sensores, una mayor sensórica para control y demás. ¿Ese coste lo has tenido en cuenta o A ver, lo no? que pasa es que lo Realmente que pasa no hace que falta. sí, lo que pasa es que lo incluí. A ver, cuando hablamos de sensores, o sea, un caudalímetro como mínimo, o sea, yo armé un cabezal ideal para ambos, ¿sí? O sea, con control de pH, conductividad, conexión a web, filtros automáticos, todo. Y lo que yo considero, en este caso, la sonda de humedad de suelo en ambos, también lo incluí.
O sea, para mí también es Ujú. importante al menos una, que siempre lo decimos, pero en RGS evidentemente sí que es bastante más importante, o no sé si bastante más importante, pero ya que estamos haciendo toda la inversión, tratamos de hacer un cultivo optimizado al máximo, porque evidentemente lo estamos haciendo o en una zona donde el agua escasea, o donde queremos perfeccionar la eficiencia de uso del agua o disminuir las roturas o lo que sea. Con una sonda húmeda del suelo lo que vamos a tratar de garantizar es no pasarnos, no sobreregar, dejar el agua en el perfil útil, digamos, en los primeros 60, 70 centímetros, donde tenemos el 80% de las raíces activas. Pero lo Ujú. consideré en ambos, ¿eh? O sea, está contemplado una sonda multinivel en ambos. Y nos has hablado de la calidad del agua, pero Mm. pensando en esas precipitaciones que pueda haber, pero yo también le doy mucha importancia a, que lo hemos hablado muchas veces, que parece obvio, parece muy básico, pero el ajuste del pH para que no tengamos precipitados de los abonos también es muy importante. Un buen ajuste de pH, yo creo que aquí cobra mayor importancia, ¿no, Joaquín? Y, a ver, en general, los pH ya tienen una pequeña reacción ácida. Y a no ser que los saquemos fuerte a sacarlos a un pH 8 o 8 y pico, generalmente son solubles. Pero Mm. es cierto que cuando nosotros paramos el riego, y si no hiciste un buen lavado después, sí que puede haber alguna precipitación. La precipitación de los fertilizantes suele pasar por dos razones, lo que más he visto. Número uno, porque evidentemente aplican poco fertilizante y no bajan suficientemente el pH. Y número dos, cuando aplican fertilizantes incompatibles, pero no aplican una fracción, un tiempo de avance después para limpiar. Entonces queda en la tubería y quedan los filtros y quedan todo eso, sí lo he visto mucho, Ujú. o parcialmente. Se ven unas precipitaciones color medio ocre, pero en línea general, como los fertilizantes tienen una reacción ácida y las aguas de acá suelen estar en 7,8 o 7,7, con que baje a 7,3, el riesgo de precipitación de fertilizantes por pH no lo he visto tanto. Sí que cuando paras el riego en superficie, y esto lo ven en cualquier campo que van, sí que se ve la costrita blanca, Mm. que eso al final es el calcio reaccionando con los carbonatos y bicarbonatos Carbonatos. cuando paras el riego. En RGS ese riesgo desaparece al final porque la evaporación es casi cero. O Casi sea, cero, está claro. Ahí tienes otra eficiencia. Y luego yo también veo un punto muy importante que tampoco es el tema del regenerativo. Cada vez estamos más tendiendo a recomendar la agricultura y prácticas regenerativas. Y esas prácticas regenerativas lo que hacen es aumentar la salud del suelo y trabajar ese laboreo. Entonces, en este caso, el que tú puedas en el caballón o en la línea de cultivo poder segar, poder hacer un intercepa y demás. Este sistema de riego te lo facilita mucho y no tienes la rotura. Entonces es un punto también a favor en este sentido, ¿no? sí, sí, además vos estás muchísimo más metida en este tema, en todo lo Mm. que es manejo de cubiertas, intercepa y demás. Pero sí, tal cual, lo que decía, todo lo que sea laboreo. Yo lo pensaba más en reposición de plástico porque es a lo que me dedico, ¿no? Pero Sí. pero sí, evidentemente también todo lo que es reconstrucción de suelo y demás, poder hacer un laboreo sin tener la tubería molestando, fundamental. Sí. Y he tenido algún comentario que nos han hecho de que, bueno, mm, este sistema al principio es aconsejable porque también se dice duplica sistema. ¿Vosotros cómo veis esa evolución de una primera plantación con este sistema y cómo gestionar esto? ¿Cómo duplica? No entiendo la Sí, parte. tener riego superficial al principio, riego subterráneo después para ese desarrollo radicular. Mm. ¿Cómo lo gestionáis vosotros para que la planta tenga aporte hídrico? Vale. Sí, en general muchas veces al principio, a ver, depende de la situación, ¿no? Pero en general lo recomendado es empezar con RGA y después la misma tubería al final es la que entierro. Se usan unos aperos especiales que no es necesario bobinar la tubería, sino que Ujú. directamente es como si fuese un subsolador y se calza sobre ese subsolador y la va enterrando a medida que va avanzando. Y lo recomendamos al tercer año. ¿Qué pasa?
que en algunas instalaciones puede pasar que tengas animales, ¿sí? Mm, Principalmente, sí, principalmente, generalmente el principal problema suele ser los animales. Entonces tenés que enterrar desde el primer año, porque no te sale a cuenta lo que pagás de arreglos o muchas veces lo manejás remotamente la finca, entonces ir hasta la finca a arreglar mm. las fugas te sale mucho más caro que gastar un poco más de agua para llevar ese agua a las raíces los primeros años y construir ese desarrollo radicular hasta los bulbos húmedos. Y te conviene entonces enterrar desde el primer año. Pero en líneas generales se hace desde el tercer año aproximadamente, cuando ya tenemos las La raíces misma desarrolladas. tubería, no tienes que duplicar Misma y tubería, misma tubería. perfecto. De Mm, hecho, hay muchos clientes que directamente no compran autocompensado, compran autocompensado antisucción. De esa manera, ellos ya se ahorran el dolor de cabeza de que si el día de mañana quieren enterrar, saben que ellos ya tienen antisucción puesto en el campo. Tiene un pequeño mm. sobrecoste, es cierto, que no es mucho, pero a nivel dolor de cabeza se A nivel ahorran ese problema. tranquilidad. Y bueno, y también estábamos comentando por WhatsApp que bueno, que vienen recortes hídricos, que ahora mismo están los embalses llenos, pero Sí. no son años normales tampoco. Y bueno, que al final hay que pensar en que si las dotaciones bajan, pues cualquier eficiencia en nuestra agua nos va a permitir eso. Pero Mm, incluso teniendo la dotación completa, si yo puedo gastar menos, al final es menos canon de agua que pago y es menos energía de bombeo. todo. O Mm. sea que al O final, de o me alguna manera, permite ampliar superficie de cultivo. o regar más, como dice, claro. Mi compañero José Buitrago siempre dice lo mismo. Vas a gastar lo mismo, lo que pasa es que vas a regar más superficie. No, pues superficie, totalmente. Al final es, bueno, producir más y poder ser más eficientes. Se trata de eficiencia. O sea, los técnicos Sí, nos dedicamos a los ingenieros a la eficiencia. Y nada, no sé si hay más cuestiones. Eh, Estoy buscando por el chat, por tal. Bueno, deciros que no hay más cuestiones. Pues nada, Joaquín, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un placer. Yo creo que esa formación que debemos dar en tecnología intentamos cumplirla. Nos han preguntado sobre estos costes y bueno, tenéis en Synergy el manual de mantenimiento y cualquier cuestión que se os plantee en este ah, sentido, nos la hacéis y se la hacemos llegar a Joaquín. Y realmente, bueno, el que me dice que no dejará ampliar superficie, pero sí que tenemos que cumplir la directiva marco de agua y viene con recortes. Bueno, lo que me están diciendo son los recortes. No se puede ampliar superficie. Yo que me vengo arriba, yo digo, pues ampliamos superficie. Pues no se puede. Bueno, pues nada, ya sabéis que estáis. Tenéis ahí el link del curso y la guía de mantenimiento. Y nada, Joaquín, muchísimas gracias y a todos los que nos estáis viendo. bueno. Gracias a vos, Lola, y espero nos veamos la próxima con algo más técnico, menos No, número, ha estado más muy lo que me gusta bien. a mí. Ha estado muy bien. Hay que hablar de euros. El euros y la Es técnica, verdad, eso eso es va verdad. de la mano, va de la mano. Y Vale, aparte que se entiende así, mucho mejor. La letra entra mejor. Nada, vale, muchísimas gracias y buenas tardes a todos. vale. Nos vemos. Adiós.